Bienvenidos a Debrayes Existenciales, un podcast donde tratamos de debrayar sobre todas esas cuestiones que comenzaron con un ¿cómo va la vida? Y sin saber cómo, ya estás hablando de la profundidad del sentido de la vida. Y aunque estamos lejos de tener las respuestas, creemos firmemente que podemos jalar del hilo para estar más cerca. Soy Chisio. Y yo soy Haru. Acompáñanos a indagar en todo, sin la pretensión de nada. Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Debrayes Existenciales. El episodio de hoy, como pueden verlo, en el título se llama Los rincones oscuros de la nube. Y bueno, ¿qué vamos a hablar en este episodio? Justo vamos a hacer esta comparativa de la Deep Web. Para los que no saben, o las que no saben qué es, pues es esta parte en el internet en donde pocas personas tienen acceso. Bueno, a lo mejor sí puede ser que sea accesible para todos, pero no todos van ahí a buscar cosas oscuras y retorcidas de, pues, que pasan, ¿no? O sea, no sé, ¿qué hacen los seres humanos? Que se alojan ahí, que normalmente se acaban alojando en estos lugares, y por eso se llama Deep Web. Y un poco lo que debrayamos, creo que se metió hasta... Se perdió mi pluma. Un poco lo que debrayamos, bueno, lo que platicamos en el pre-debraye, Haru y yo, hablamos de precisamente un poco definir qué es la Deep Web, ¿no? Y que justamente son como todos estos... el internet es un medio más, ¿no? Es como la radio. Tú puedes tener tu estación de radio y puedes sintonizar una frecuencia y desde ahí transmitir, ¿no? Eso es como medianamente sabido, ¿no? Por todos. El internet funciona similar. Al momento que tienes tu acceso a internet, tú puedes llegar a... haciendo la analogía como una señal de radio, ¿no? O sea, tú podrías llegar a transmitir. El tema es que son todos estos sitios, la Deep Web, son todos estos sitios que no están indexados a los buscadores que normalmente conocemos como Google, como Yahoo y como algunos otros, ¿no? Que no están indexados y cuando digo indexados, pues más o menos se refiere a que de alguna otra manera ya hay como una policía del internet en el cual te regulan qué subes, ¿no? Tanto es así que todos lo vemos, por ejemplo, en algunas plataformas, en las plataformas que normalmente llegamos a usar, las redes sociales, YouTube, Instagram. Por cierto, estamos en Instagram como Debrayes Existenciales, sí, y en TikTok. También nuestro sitio web está no está en la Deep Web. Está en la Surface Web. Sí. Como debrayesexistenciales.com. Y si tú subes, en unos episodios pasados hablábamos precisamente cómo están ya censurando, incluso que escribas, ¿no? Palabras como sexo, como sangre, como muerte, ¿no? Están censurando, ¿no? Incluso seguramente, si lo decimos mucho, podrían llegar a censurar el episodio, ¿no? Porque ya las inteligencias artificiales detectan eso, ¿no? Entonces, esa es, digamos, que es la policía del internet, ¿no? Un poco para dimensionar cómo funciona. Y ¿qué hacen? Pues precisamente regular qué es lo que se sube. Normalmente cuando tú subes un video, como me pasa mucho en Instagram, que no permite desnudos, ¿no? Que si tú subes un video en el cual detecta la inteligencia artificial, detecta sangre, te lo censuran o te lo bajan, ¿no? O simplemente no te lo permiten subir. ¿Por qué? Porque hay una regulación a que no, aunque tú pudieras tener tus redes sociales y puedas subir lo que tú quisieras, en estricto sentido no puedes subir lo que tú quisieras. O sea, tú, no sé, voy a poner un caso atroz, pero alguien enfermito, que seguramente, imagínate, esto debe pasar. O sea, alguien enfermito viene, mata a alguien, sube la foto porque se le hace cagado hacer un live y en automático lo censuran porque ya hay inteligencias artificiales que detectan que eso en lo que son palabras manzanas capaz que no es ficción y es real, y entonces lo censuran. Entonces, eso pasa en la superficie, digamos, en lo que sí se ve, ¿no? Y por eso se llama Deep Web, que es la Deep Web, lo que está abajo de eso. Y es todos estos sitios muy particulares en los cuales, pues digamos que, por así decirlo, y espero no expresarme mal, son como sitios piratas, en los cuales yo puedo subir, ilegales. Yo puedo acceder a ellos si tengo la dirección puntual, ¿no? La dirección puntual que no está registrado y que no jamás lo voy a encontrar en un buscador normal, no, porque no te da acceso.
No te da acceso a un buscador. Aunque tú la typearas, no te va a dar acceso. Necesitas un buscador especial. Obviamente, aquí no estamos para difundir cómo acceder a eso, porque creo que no es el punto. Creo que esto es bien sabido. Y que la gente que se mete ahí, yo nunca lo he hecho. He tenido testimonios de gente cercana que lo ha hecho o que la navega con regularidad. Y hay cosas demasiado torcidas. Claro. Y creo que a lo que venimos acá, más allá del uso y existencia de estas plataformas y de la Deep Web, es cómo esto es un reflejo de la mente del ser humano y de esta parte oscura que, digo, todos tenemos nuestro dark side hasta ciertos límites, yo creo, ¿no? Hasta ciertos... Depende de la personalidad de cada uno y también la perspectiva o el criterio moral de cada uno de qué puede ser considerado o ilegal o malo u obscuro, ¿no? Y bueno, esto es como lo interesante que vamos a abordar o como lo queremos unir, ¿no? En el debraye, y pues esperamos que se lo gocen. Lo vamos a debrayar con un rico vino tinto. Y pues bueno, de eso va. Un poco, y aquí es al amor donde yo empiezo haciéndote como el planteamiento, Haru. Es como, son varios. O sea, el primero de ellos vendría siendo, ahorita lo mencionabas, con decir, todos tenemos un dark side. Y a lo mejor contextualizo un poquito para hacer el planteamiento. Pero ese dark side, creo que justamente... Yo creo que yo me puedo imaginar cosas muy atroces. Mi cabeza. O sea, yo sí me conozco y puedo llegar ahí. De eso a ejecutarlo es como la línea que hace la diferencia, ¿no? O sea, la diferencia entre ser una persona totalmente perversa. O sea, creo que la línea es la ejecución. ¿Realmente tú considerarías que esa es la línea? Es decir, todos somos perversos en potencia, pero simplemente... lo sabemos regular y hay otras personas que no. No lo sé, o sea, creo que, o sea, pensándolo en estos momentos que estuvimos hablando, creo que todo va como del tema de lo prohibido. O sea, creo que lo prohibido, lo que no se debe hacer por ciertos cánones sociales, religiosos, ¿no? Creo que morales, creo que esa prohibición es la que destapa la perversión. O sea, no sé, voy a decir un poco lo que pasa en Ámsterdam. Muy bueno. Con la legalización de la cocaína y, bueno, de las sustancias que en la mayoría de los países son prohibidas, pero en Ámsterdam no. Bueno, al menos no, sí en Ámsterdam, ¿no? Y yo que cuando fui, porque Ámsterdam no solamente tiene eso, también tiene la zona roja, que es la zona roja, ¿no? Que es donde están prostitución más, y todo es legalizado de alguna manera. Y cuando yo fui, pues tenía curiosidad de qué era lo que pasaba en ese ambiente, y me encontré con una energía totalmente diferente a la que yo pensaba. O sea, con esta delgada línea entre la libertad y el libertinaje. Y al contrario, o sea, me impresionó mucho llegar al aeropuerto y que hubiera letreros en las calles que dijeran aguas, en España, aguas con la cocaína que está rolando ahorita, porque ya hubo como 3 muertos, entonces si vas a consumir, fíjate bien a quién le compras, ¿no? Claro, básicamente. Claro, es como si acá anuncian así como de el frijol no está siendo de buena calidad, ¿no? Sí, entonces, cuidado, ahí está, ¿no? La tortilla falsa, ¿no? Sí. Está la que te intoxica, cuidado, ¿no? Esa cocaína pirata, no es de tortilla buena, pirata. No es de buena calidad, ojo. No les den gato por liebre. Exacto. Y eso, bueno, me sorprendía, pues, porque venimos de un país que es bien mocho, ¿no? Pero bien mucho, y en general yo creo que Ámsterdam es conocido como justamente la meca en cuestión a este tipo de sustancias, ¿no? De estas sustancias que en la mayoría de los países es prohibida. Es prohibida. Y bueno, esto y también la zona roja. Y yo creo que
obviamente depende también la persona que visita y la persona que va, porque ha de haber de todo también, ¿no? Ha de haber gente que pues es más perversa y va y pues le da vuelo a la hilacha, como diríamos acá en México. Sí, aunque por ejemplo, y es interesante, y qué bueno que partes de ahí como ejemplo, porque se me hace muy interesante que lo abordas con el caso Ámsterdam, con el concepto prohibido. Uh-huh. Porque me surge como una subpregunta con el tema de ¿será que el saber que estás ejecutando algo prohibido te genera, me voy a meter con temas más profundos, ¿no? Te genera cierto nivel de dopamina, uh-huh, que es lo que realmente te genera satisfacción, ¿no? Como esta sustancia que cuando la generamos te genera felicidad, te genera satisfacción, placer, y que tu cabeza sepa que ya no es prohibido, hasta qué punto le quita como lo divertido al juego. Es decir, exacto. Me pasó muy similar a lo que dices con esta cuestión como el distrito rojo, ¿no? Que la prostitución está muy regulada, ¿no? Uh-huh. Está muy regulada, está muy exhibido. Seguramente mucha gente, si no conoce por ahí, a lo mejor por cultura de Google, ha visto en documentales. Son vitrinas en el cual las prostitutas están exhibidas en vitrinas, sin meterme a un tema de cosificación de la mujer, ¿no? Porque sí, hay de todo también. He de decir que hay de todo, no solamente mujeres, hay transexuales, hay de todo. Y hasta qué punto, justo, a lo mejor uno viene de un lugar, de un país, de una sociedad en el cual todo eso parece como turismo negro, uh-huh, ¿no? O sea, como que dices, todos los países lo tienen, y en todos los países los puedes llegar a encontrar, pero ahí está regulado. Exacto. Entonces no pasa nada, porque está tan legal todo, que al lado tienes a alguien vendiendo un puesto de comida y no pasa nada, ¿no? Uh-huh. O hay algo más y no pasa nada. ¿Y hasta qué punto habrá personas que eso les quita sazón a la experiencia? Uh-huh. Insisto, por la parte prohibida, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo mucho que en Ámsterdam me llamó mucha atención porque, no sé, lo poco que he viajado, es uno de los únicos lugares en los que entré a un show que era literal sexo en vivo. Wow. Sexo en vivo. Entonces era un show, era un teatro y estaba muy interesante. Vale mucho la pena. No sé si lo sigan pasando, supongo que sí. Y era una dinámica como que salían varias parejas y había temáticas, interactuaban con el público, era divertido, tenía tintes hasta cómicos y era sesión de tal cual que tú estás a unos metros y hay penetración explícita. Entonces me llamó atención porque era como de ok, estoy viendo algo que en estricto sentido sería como teatro porno, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Sí. Pero es con tal naturalidad que me llama mucha atención por incluso idiosincrasia latinoamericana. Aquí voy a incluir a todos mis hermanos latinoamericanos. Porque creo que compartimos un poco eso. El latinoamericano. Por la idiosincrasia. Por la idiosincrasia, porque somos países conquistados con evangelización religiosa, uh-huh, ¿no? Específicamente católica, demás. Y como que todos venimos de ahí. Uh-huh. Entonces es inevitable, no me dejarás mentir. Pero que el latino en algún momento ve eso y es inevitable que empiece a reírse. Ya. ¿Sabes? ¿Sí? Así como de. Ay, es como una nerviosa. Como una risita nerviosa de qué chistoso. No sé qué hacer. Pero, ajá. Porque creo que la risita te la detona cierto pudor ahí. Como tú dices, lo definiste bien, mocho, ¿no? Uh-huh. En México se define mocho como. ¿Cómo defines mocho? Como. Que nos espantamos fácilmente de cosas como que están en nuestro estándar moral y entonces todo lo que está abajo de ese estándar moral, uh-huh, pero aún así las llegamos a consumir o sabemos que existen. Que está asociado a una doble moral también. A una doble moral, ¿no? O sea, como que te espantas que dices, ¿cómo crees que eso? Pero y dices, bien que quieres. Pero bien que estás ahí así, a ver. Y digo, volviendo al punto, creo que yo no sé hasta qué punto el detonante, lo que decías, era el tema de lo prohibido. O sea, que es un chip en la cabeza. Uh-huh. Que pasa lo mismo con algo tan sencillo como cuando vas a la playa y las personas están en traje de baño
y no te genera ningún tipo de ay, ¿cómo viene así mostrándose? Versus si sales aquí a la calle en la ciudad con... Y alguien anda en traje de baño. Con un traje de baño va a tener una percepción totalmente distinta porque ¿cómo haces eso aquí si bien lo estás haciendo en la playa? Claro, yo creo que, otra vez, un tema de contexto, ¿no? O sea, cómo la mente se disocia en tema, esto no corresponde a esto, y entonces disocio, y entonces hay un ruido ahí en cuestión a lo que estoy viendo no corresponde al contexto que estoy teniendo, ¿no? Y entonces está mal, ¿no? Claro, porque, a ver, ojo, y aquí lo hemos hablado creo que muchas veces en otros episodios, por lo menos creemos y hemos platicado mucho con Haru, llegar a esta situación de que es difícil condenar algo de correcto o incorrecto. Porque ¿basado en qué? Porque incluso en diferencias de culturas, el ejemplo que estás poniendo con Ámsterdam, alguien que nació en Ámsterdam, que es la realidad que ha vivido, que es en la sociedad en la que ha crecido y demás, va a otro lugar y no concibe que no sea así. Y no es que él esté mal, ni tú estás mal, es qué realidad has vivido, qué contexto has vivido, sobre qué la religión que determina mucho lo moral, la sociedad que también impone muchos cánones morales, de eso no se hace. Es como igual cuando tú, no sé, a mí me pasó mucho en Europa porque tienen más esa cultura, lo que dices de la playa, topless, ¿no? O sea, mujeres haciendo topless, y es algo normal. Exacto. Es algo normal, o sea, la que gente no genera convive... Morbo, ¿no? O sea, tú lo vas a ver como ves a alguien en traje de baño y le ves los muslos o le ves los dedos de los pies. Que nosotros como latinoamericanos... El latino es así es como, ay, mira, no manches. Mira, hay una ahí así que está toda encueradota, ¿no? Ajá, o sea, sí, o estar viendo así fijamente. Sí, así como de exacto, queriéndolo queriendo. Exacto, así de, porque el latino así como de, oh, mira, y aquí no pago, ¿no? O sea, ¿sabes? Sí. Pero todo es un poco eso pasa, ¿no? Sí. Es un poco eso, o sea, ese choque cultural de decir, y alguien que va a la playa, que nació allá, que tiene esa cultura, no digo que todos, pero el europeo es un poco más así, ¿no? Por poner el ejemplo. Más abierto. Y tema topless, y entonces el mismo hombre europeo no anda morboseando a la mujer que está en topless, ¿no? O incluso acá que hay una perspectiva muy diferente del desnudo. Totalmente. Pero incluso acá en ¿cómo se llama? En Cipolite. Cipolite, ¿no? Sí, Cicatela es el de los surfistas. en Cipolite, que en Oaxaca, que hay esta playa nudista. ¿Alguna vez has ido? No. Yo fui... no entré por mis cánones morales. No, la verdad no he decidido. O sea, fui y no entré porque no quise desnudar. Y para entrar te tienes que desnudar. Y dije, ¿no? Pues yo así me quedo, yo así estoy bien. Pero típico, yo me acuerdo, eso ya tiene varios años, y típico que en ese momento yo decía, pero no puedo pasar así, ¿sabes? O sea, no, aquí o todos coludos o todos rabones. Ahí aplica esa expresión, o todos coludos o todos rabones, ¿no? Y aquí rabones, puro rabón. Sobre todo puro rabón. Y sí, o bueno, también. Coludo de también, no aplica. Pero igual, o sea, hay como un tema de pareciera que le da una sazón diferente. El tema sí es prohibido. O era un poco lo que predebrayábamos con Haru, que tanto es un chip mental. Y regresando al tema de la Deep Web, que se encuentran, digo, solo para contextualizar, para la gente que no ubique o que no conozca, o sea, va desde cuestiones que se consideran pues prohibidas, ¿no? Prohibidas en el estándar de sociedad, ¿no? Como tráfico de drogas, tráfico de armas, y de ahí cosas mucho más perversas como trata de personas o tráfico de personas, ¿no? Sí, abuso de personas. Claro, o sea, a lo que decíamos, hay toda una industria de contenido que tiene que ser monetizado. O sea, porque no es gratuito. O sea, tú ves a alguien que sube un TikTok desde la comodidad de su casa y no pasa nada, lo hace por diversión. Pero ese contenido, o sea, pero cuando ves un contenido con mucho más estructura, digo, esto no lo patrocinamos nosotros, ¿no? Sí. Pero no lo patrocinamos, o sea, vaya, que hay una inversión, ¿no? No solamente de tiempo, sino hay una inversión, es decir, hay dinero de por medio de alguna manera. Ese sitio web no se paga solo. No se paga solo, ¿no? Este vinito, o sea, lo podemos tomar aquí en corto, pero igual para el programa, pues no se paga solo. Debe haber una monetización de ese contenido que hay ahí. Y obviamente, para que esté ahí, pues
alguien tiene que estarlo patrocinándolo. Sí. Y entonces... Y hay también todo un grupo de personas que lo quieren consumir y que están dispuestos a pagar es que la oferta lo que demanda. Sea por eso. Exacto, porque ahí se cumple la ley del mercado de oferta y demanda, ¿no? O sea, todo producto que tiene potencial es medible, que tiene potencial porque hay un grupo que es capaz de pagar por ese producto. Si no, no existiría. Todos los productos que salen y que dicen, ay, ¿por qué quitaron el chocotorro de no? Pues porque nadie lo compraba. Sí. O sea, punto. ¿Por qué sí existe el chocotorro de niño? Pues porque alguien lo consume, ¿no? O sea, sí. Hay cosas que de verdad la mente no te da. O sea, cuando te enteras que hay. Yo la verdad es que por un tema de salud mental, tiene muchísimo tiempo que de manera muy, y lo digo abiertamente, de manera muy voluntaria, aun cuando se filtran y alguien descarga esos videos o te llegan, no consumo ese tipo de videos. Claro. O sea, por salud mental, por un tema de salud mental, cuando llegas, en algún momento lo consumía y he de decir que hablaba desde el morbo. Lo consumía desde el morbo, lo tengo que confesar. O sea, lo consumía desde el morbo. O sea, desde videos en el cual era videos muy gore, ¿no? O sea, de gente que se había despedazado, que se había caído de un 11º piso, gente que habían sacado que se había ahogado y el cadáver ¿O te todo acuerdas violáceo? De uno muy sonado que, bueno, ese no estaba en la Deep Web, no estaba creo que así normal, pero cuando está una guerra, no sé si la guerra de Irak o qué, de alguien que decapitaron a alguien. Que eran decapitaciones en vivo. Bueno, todos esos videos están en la Deep Web. De ahí lo sacaron. Seguramente, ¿no? O sea, seguramente. O sea, diste un muy buen ejemplo. Y hay alguien... que había así alguien de que verlo y decía, no, ¿cómo? Ay, no. Yo llegué a ver uno. Llegué a ver uno otra vez. Y creo que es el tipo de videos que me llevó eventualmente a decir, no quiero consumir eso. O sea, ¿qué estoy...? ¿Qué manera de contaminar mi psique? ¿Para qué? Ojo, no por eso, y eso es algo bien importante, y creo que también a todos nos debería pasar. Está bien no consumirlos, pero no por eso negar que existen. Exacto, sí. Porque creo que la negación es algo que nos hace muchísimo mal, ¿no? O sea, porque no lo veo, no existe. No, hay que atender las cosas como son. Sí, que creo que ahí tocaste un muy buen punto porque... acá no tiene que ver nada con la Deep Web, pero yo podría decir que el primer contacto que tuve con la realidad de la mente humana, de ese dark side, fue leyendo a Bukowski. Entonces, para mí es como si hubiera vivido dentro de una burbuja. ¿Por qué? Muchos años. O sea, en mi vida normal, ¿no? De chavita. Y cuando empecé a leer a Bukowski, que no sé si fue en la universidad o ya cuando trabajaba, me sorprendió mucho porque tenía unos libros donde contaba unas historias que tenían que ver como con sexo, con apuestas, con los lados más Es como la Deep Web de la literatura. La Deep Web de la literatura. Él y otro que es cubano que se llama Pedro Juan Gutiérrez o algo así, que tiene un libro que se llama Historia Sucia de La Habana, que tiene historias que tienen que ver con rituales africanos, embrujamientos, amarres, como infidelidades y como temas como bien, bueno, y que más otras cosas más duras como violaciones y incestos, ¿no? Pedofilia. Tipo de cosas así. Y yo cuando los leía de verdad que decía, ¿por qué chingados estoy leyendo esto, no? Pero lo que rescataba también es saber que eso existe. O sea, es que así es el ser humano. O sea, también está esa parte del ser humano y de humanos que son, pues más, o sea, que son perversos, que no puedes ir por la vida pensando que el mundo es color de rosa. ¿Y qué pasa ahí? Por ejemplo, ahorita que decías eso, o sea, me detona como preguntarte, ¿cómo regulamos eso? O sea, ¿o es algo que se tiene que autorregular? O sea, buscar que la misma persona que lo esté haciendo genere cierta conciencia, es algo que se tiene que castigar, es algo que está bien porque es parte de la naturaleza humana y también estaría mal negarlo como naturaleza humana. ¿Qué pasa? Yo pienso que hay límites también. O sea, creo que parte de que esto se vuelva una perversión, creo que no es normal. O sea, creo que sí no es normal del ser humano. O sea, no creo que sea innato, no vienes al mundo así.
O sea, creo que... Me voy a poner como abogado del diablo nada más para fines de rating. De a ver qué sale. ¿No? Me voy a transformar aquí. Yo creo que las condiciones en las que vives te van haciendo así. Es que, por ejemplo, es muy curioso porque hay este dato que a mí me llamó la atención cuando yo lo supe. Te hablo de que lo supe hace 20 años. Que en algún momento... Tal vez por genética, sí. O sea, si eres hijo de un par de locos, pues obvio, vas a Ya salir te medio estás loco. Ya te estás metiendo. Te entiendo el punto de eso. Hablamos de epigenética, ahí podría aplicar. Pero, por ejemplo, me llama mucha atención porque en algún momento lo que... Te hablo de diccionario psicológico, que la psicología determina como perversión, la palabra perversión. Y la palabra perversión, por ejemplo, toda esta cuestión del bondage, o que es como parte como del sadomasoquismo, la coprofilia, la ¿cómo se llama la otra? ¿Necrofilia? Necrofilia, bueno, la necrofilia está ahí en sus límites, ¿no? O sea, pero como ciertas perversiones, por ahí de los 90s, 2000s cambió y dejaron de llamarle perversiones para llamarle parafilias. Con lo cual parece un cambio de término, pero que socialmente te lo setea en otro lado, en el cual te dicen, entonces alguien que llega a tener ese tipo de fetiches... Sí se pasa, pero no tanto. Ajá, o sea, vinieron y alguien se pusieron de acuerdo, y todo es social, a eso voy. Todo es un tema social, que alguien vino con suficiente poder de retórica y convencimiento, y a todo este grupo de psicólogos, así me lo imagino, ¿no? Que regulan todo eso. Es como que dicen, miren, pues a quién no le gusta de vez en cuando, pues una nalgadita, ¿no? Sí. Dices, una nalgadita, y alguien dijo, y un poquito más fuerte, y otro, y un poquito más dura, ¿no? O sea, y empezaron, ¿no? Y empezaron y dijeron, ¿a ti te gustaría que te dijeran perverso? Y tú dices, no, pues no. Pues es que no es una perversión, no es una perversión, porque una nalgadita está rico, ¿no? O sea, te prende un poquito más, no le haces mal a nadie. Y más si te lo piden, ¿no? Sí, si tú quieres. Y si tú quieres, que dices, más fuerte, más fuerte. O sea, empiezan con esta cuestión y entonces pasan de... Porque la palabra perverso tiene una connotación que parece negativa. Eres un perverso. Entonces es una perversión quien hace esto. Entonces cuando le cambian al tema de parafilia, pues que su nombre, digamos que la etimología no es otra cosa más que es filia, que viene de amor, y para, que es como más allá de, es como... Es pues lo que le gusta algo más allá de lo que normalmente se conoce, pero no está mal. Tienes una parafilia, entonces ya suena diferente. Que dices, yo tengo una parafilia. Dices, ajá, mira, hasta intelectual suena. A ver, ¿cuál es? Porque yo tengo las mías, ¿no? Y empiezan a haber una categorización de parafilias y le cambian el término. Es decir, durante muchos años, o sea, te hablo de que no tiene mucho, 30 años, por ahí está el dato, de que dejaron de llamarse perversiones. Antes de eso, puede ser que alguien lo hayan condenado por tener que haya ido a terapia, que le hayan diagnosticado terapia, un trastorno clínico, mental, por tener esa perversión. El momento que se regulariza, todos nos ponemos de acuerdo, o por lo menos el instituto o la institución que regula eso, y ese es mi planteamiento. O sea, ¿hasta qué punto es un tema social? ¿No? Y aquí voy a tocar un tema bien sensible, que es la pedofilia, porque por ejemplo el tema de la pedofilia y la necrofilia probablemente siguen estando en perversiones. No lo sé. No sé si sí o están categorizadas también en este tema de parafilias. Pero hasta qué punto hay cosas que dices, bueno, una nalgadita como sea. Pero una nalgadita a un muerto. Ya es otra cosa. Sí. ¿Sabes? Sí. Desde el planteamiento dices, entran cuestiones de decir, pues sí, pero a un muerto es sin consentimiento del muerto. Pues no es que yo le quería pedir permiso, pero pues no me contestó. Pues para mí, exacto. Pues para mí, el que no conteste, yo lo tomo como un sí. Aparte así, friecita la mano. ¡Ay! ¡Qué asco! Se está desviando esta conversación. A lo que voy es de que la línea es bien tenue, porque cómo hay cosas que puedes llegar a decir ya están socialmente aceptadas, pero hace 50 años no. Y entonces si hubiera podcast hace 50 años estaríamos hablando de un concepto totalmente diferente. ¿Hasta qué punto la misma sociedad va generando y va marcando? Exacto.
O sea, a ver, a mí se me hace espantoso el tema, pero desde mis cánones, y lo veo como algo antinatural. Necrofilia, ¿no? O sea, como que dices, híjole, está raro, ¿no? Pero para mí, ¿dónde está la línea de la rareza y dónde no? El tema de la pedofilia, y insisto, sé que es un tema sensible, lo digo y espero se entienda bien, no quiero que se distorsione, pero la mayoría de edad, por ejemplo, que no es tanto pedofilia, pero la mayoría de edad, pues varía de país a país. Entonces es legal o ilegal dependiendo de la constitución de cierto país. Sí. ¿No? O sea, y el tema de la pedofilia, pues también hay una línea muy tenue, porque así como dicen en nuestro país que los 18 años es mayoría de edad, que si tú tienes relaciones sexuales con alguien menor de edad se conoce, que no es niño, se conoce estupro, pero si ya cumplió años hoy y te lo diste hoy, ya no. Entonces es como raro, es como ayer eres prohibido. Ya hoy, venga chepaca. O sea, sí. ¿Sabes? O sea, igual, ¿en dónde se desdibuja el tema de la pedofilia? O la otra. Por ahí hay un debate muy cabrón en el tema de qué tanto si es consensuado podría llegar a ser, pero después viene, pero un niño todavía, hay como todo un debate de que no tiene formado ciertos, de qué tanto conceptos. También fue manipulación, ¿no? Y es ese debate que lo pone ahí. O sea, qué tanto un niño con cierta, ¿cómo llaman? Precoz, ¿no? Con cierta desarrollo y predisposición a que un despertar sexual temprano, por X o por Y motivo, ¿no? Que es otro tema, hasta qué punto puede llegar a decir, sí quiero, pero sí. No, y sí quiero con un adulto, pero no, sí es consensuado, pero no. La línea es muy tenue. Sí. Entonces, está regresando al punto, es hasta que todo lo que yo puedo llegar a decir, ¿eso es too much? ¿Basado en qué? Pues sí, pues yo pienso que todo se va formando. O sea, creo que todas esas perversiones se van formando con base en las prohibiciones. Espero que haya algún estudio que avale esto que estoy diciendo, pero podría jurar que en los lugares en donde hay más prohibiciones se generan más perversiones. Qué cañón, ¿no? Y donde hay más libertades, yo creo que sí hay menos perversiones. Yo creo que sí, debe haber algún estudio que debe de haber un estudio. De conducta humana, voy a meterme en unas honduras. La religión. Sí, sin duda. La religión. O sea, con todo este destape, no voy a decir nada que no se sepa. Justo con los padres, ¿no? Con estos, versus, por ejemplo, religiones en que son pastores, pero que sí pueden casarse y demás. No digo que no, no, que otro cochinote, pero disminuye mucho, sobre todo temas de pedofilia. Exacto. Que creo que para mí eso se me hace como lo interesante como de todo este asunto. O sea, pienso que la Deep Web existe por todas las prohibiciones que hay que lo llevan al límite o lo llevan al extremo, y más bien, ¿no? Al extremo. Creo que a lo mejor tener cierta libertad te va generando otro tipo de mentalidad que te hace ir decidiendo cosas más saludables y a lo mejor teniendo acceso a cosas que no son del todo prohibidas, como yo creo que eso va como de cosas bien, bien básicas, como tener sexo, no sé, no casarte, no ser monógamo, ¿no? No, total. No sé si ser un pastor, pero tener a tu esposa y tener, ¿no? Los tabús que hay o sea, yo creo que ¿cuánto? O yo te dijiste, la monogamia o la sexualidad. Exacto. El tema sexualidad creo que ha sido como el artífice de que se desencadenen muchas perversiones. Porque per se la sexualidad, y espero no estar diciendo una barra basada, la sexualidad acaba siendo como un punto muy cabrón que pueda llegarte, o sea, lo que circunda la sexualidad, que te puede generar mucha dopamina, ¿no? Porque es algo placentero per se, o que por lo menos está concebido que hay estudios, según yo, de que avala que el ser humano es de los pocos animales que tiene sexo por placer. Por placer, o sea, por el mero, o sea, no por esta cuestión por procreación. de procreación, sino porque dices, quiero sentir rico, ¿no?
en palabras llanas, ¿no? Y qué tanto todo ese tabú lleva precisamente al tema de prohibición. Empezando porque estas ideas morales, que pensémoslo así, yo no estoy aquí para evangelizar a nadie, perdón, pero que por ejemplo el tema de religión sí te lo llegan a poner mucho como esto está prohibido, esto no se hace. O incluso te lo llevan al tema de no, o sea, va en contra natura a decir el ser humano solamente debe tener sexo para procrear. Y entonces están prohibidos los anticonceptivos, están prohibidos una serie de cosas. Per se, incluso ponen como algo malo el gozar. O sea, es de, no, tú tienes sexo para procrear porque vas a tener una familia. Entonces es hasta como medio absurdo porque es como de, no, tú no lo vas a hacer para gozar. Y entonces ahí después alguien lo practica, esa es mi lógica, ¿no? Alguien lo practica y dice, ay, pero sí se siente rico, pero me dijeron que no era para esto, pero me dijeron que si yo quiero ser cura y quiero servir a Dios, hablo de una religión católica, estoy pecando, porque tengo que ser célibe. Y te das golpes en la espalda. Y me flagelo, y después, pero veo pasar un monaguillo y me prendo, o sea, que llega a haber esta cuestión de... Se empieza a retorcer todo, ¿no? Ajá. Ojo, ahí ya también hablamos de un tema de pedofilia, que es lo que estamos hablando hace ratito, y que también tiene ahí como sus cositas como para regular, pero pensé que a lo mejor todo eso se disiparía si les dieras permiso de date. O sea, monjitas, todas también pueden, dense, o sea... Sí, vera esa... Liberen, o sea... Es que creo que cuando vas en contra de la naturaleza humana... O sea, creo que ir en contra de lo que es natural, ahí fue cuando se empezó a joder el asunto. Pero y se empezó a hacer más retorcido todo. Pero tú mencionabas algo que me llamó mucha atención, que se me hace interesante, que era como de ir en contra de la naturaleza humana, como te dices, pero lo prohibido genera un poco llegar a este extremo, que es como jalar del hilo de más a... Pero igual, ¿no crees que el factor sea como lo que decíamos de la prohibición? Pero, bueno, de la prohibición no como de que eso exista. O sea, yo lo veo así, ¿no? No es como si la pedofilia se legalizara, pues, ¿no? O fuera bien aceptada. No, yo pienso que hay un nivel más abajo en donde no tendría que llegar hasta ese extremo, sino que está tan tapado, tan tapado lo más básico, que creo que esa podría ser la naturaleza del ser humano. O sea, como por instinto de supervivencia. Creo que en esa naturaleza del ser humano le empezaron a poner estas prohibiciones, que eso que era natural del ser humano ya no lo es, que a lo mejor creo que también ahí entra la monogamia y la poligamia, que creo que... Bueno, o cosas que empiezan más... a poner ese tipo de barreras y entonces vas acumulando cosas que son antinaturales, que van en contra de tu naturaleza, que creo que no todos somos iguales, ahí sí, pero... Y entonces ahí va haciéndose esa perversión hasta que termina en eso, porque, no sé, pondré un caso hipotético. Soy un güey o una mujer que quiere tener sexo con una persona, pero me han dicho que no, y que no puedo. Pero entonces, tal vez con un niño que lo manipule, sí lo pueda lograr. ¿Sabes? O sea, es como que creo que sí, ahí... yo satisfago mis necesidades, mis pulsiones más, mis bajos instintos, que son naturales, pero que me orillan a eso por una serie de prohibiciones o de reglamentos que... Ajá. Pero, por ejemplo, a mí y otra vez estoy de abogado del diablo, pero a mí se me hace interesante, que en algún momento escuchaba, y se me hacía bastante interesante el planteamiento de naturaleza humana. Venimos, o sea, históricamente, o sea, cuando en los estudios que se han hecho de civilizaciones muy, muy antiguas, orígenes del Homo sapiens sapiens, ¿no? Había relaciones incestuosas. Sí, por procreación, nada más, ¿no? Había relaciones incestuosas. Como los animales, un poco. Ajá. Pero, ojo, ya había un sentido de sociedad. Ojo. No me estoy yendo a ese animal, a ese cavernícola más pegado al animal que... No. Ya había sentido de comunidad, ya había sentido de... O sea, tan es así que hay civilizaciones en el cual, por ejemplo,
lo que dices de la monogamia. Y entonces cuando una mujer estaba embarazada, ¿no? O bueno, se sabía que estaba preñada, todos los hombres de la comunidad, en su idea, iban a tener relaciones con esa mujer porque pensaban que mediante el semen nutrían el producto al bebé, ¿no? Pues entonces lo nutrían. Entonces todos los hombres se metían con la mujer. Entonces no había un tema de monogamia, no había un tema de... Ni enfermedades sexuales. De enfermedades sexuales y de celos tóxicos, ¿no? Y cuando nacía el bebé, esa idea hacía que todos sintieran que fuera hijo suyo y lo cuidaban como tal. Dicho así, tiene un storytelling de comunidad mucho más cabrón que el que hoy vivimos, ¿no? Claro. Que avientan niños a los botes de la basura, o sea, a ver. Sí, rechazados porque no es mi hijo. ¿Qué es mejor y qué es peor? O sea, ¿qué es natural, qué es natural? Por eso mi tema, y lo digo porque yo mismo me lo cuestiono, o sea, ¿qué tanto la sociedad, alguien se le ha prendido el foco y simplemente por idea de él, que ha tenido la influencia para convencer en retórica a toda la comunidad y que después lo das por un hecho que así ha sido siempre y hoy vienes a decir, no, la monogamia, no, el incesto es malo, ¿no? O sea, si tú descubren no, pues no sé, no quiero decir que solamente pasa en los pueblitos, ¿no? Pero dices, no, es que entre hermanos, ¿no? O no, el papá con la hija o el mamá con el hijo y ¿sabes? O sea, es un concepto social. Porque anteriormente pasaba y no tenían esas ideas. ¿Y qué crees? Eran felices. Sí. Bueno, en teoría. Entre comillas, pues, ¿no? Que yo creo que todo eso tiene que ver con el poder. O sea, que todas y que creo que, y lo hablábamos en el Predebraye, que el poder, dinero, traducido en dinero o en control, está en la Deep Web, en realidad, ¿no? Quienes generan todo eso y creo que también todas estas, pues todo este control o sobrecontrol que hay en las religiones, en la política, en las sociedades, en lo moral, ¿no? Todo eso va, pues justo, pues, de controlar y manipular a la gente, de lo que no pueda o no pueda hacer, de los que, pues, entre más poder tengas de manipulación sobre la gente, pues mejor. Y por lo tanto tienes más dinero y puedes hacer lo que quieras. O sea, no sé, creo que se entretejen muchas otras cosas detrás de todo lo que está prohibido. Entonces, creo que por eso es que existe la Deep Web y por eso hay tanta melcocha y ya transgiversada. Sí, yo lo podría llegar a concebir como que gran parte de lo que se sostiene en la Deep Web es de gente con mucho dinero / poder, porque el dinero de alguna manera te da poder. Sí. Aburrida. Sí. O sea, yo creo que, a ver, mi ecuación yo lo llevo así. Sin empatía ya. Sí, capaz que me equivoco, ¿no? Pero yo lo traduzco así, que gran parte de lo que sostiene la Deep Web, en todo lo que hablamos, ¿no? O sea, digo, para ser un poquito más explícito, desde videos de El Cine Snob, ¿no? Que es asesinatos reales y gente que se excita sabiendo que están matando a alguien, pero saber que es real, ¿no? Lo que hablábamos, tráfico de drogas, de órganos, de armas, de personas, pedofilia, que ahí entra la parte como de trata de niños, ¿no? Hasta un tema de canibalismo también, o sea que hay una industria de que te venden carne humana, que si jalas del hilo dices, ok, a ver, eso es una industria, porque si en la Deep Web existe alguien, otra vez, ley de mercado, oferta y demanda, si hay alguien que dice una piernita de humano para Navidad y la buscas, y ya hay alguien que dice, yo te la consigo, ¿de dónde la consigues? Claro. O sea, hay una industria, o sea, tienes que tener un matadero como el análogo a tener un rastro más, o sea, porque hay un mercado que te está demandando, no es que hoy dices, hoy tengo, mañana, no, tú estás sosteniendo un mercado y eso implica que hay alguien, no solamente una persona, hay varias personas que van y que dicen, no, me gustan las manitas encurtidas de humano. Bueno, ahí está. Sí, creo que es el poco valor que ya le damos al mismo ser humano, ¿no? A la humanidad. Una vida menos. Ay, Ana. Creo que es eso a lo que
a lo que se ha llegado. Creo que el ejemplo que pusiste hace rato de cómo era antes, ¿no? Hace muchas civilizaciones y si se embarazaba una mujer y todos los demás y lo aceptaban. Creo que aún así todo lo moral y todos los conceptos sociales quedaban por debajo del valor de un ser humano. O sea, el valor de un ser humano valía más que esos conceptos que puedan haber estado. Y creo que ahora se ha perdido mucho el valor de lo que es un ser humano y de lo que vale. O sea, ya simplemente es un objeto con el que puedes comercializar. Y aquí pongo manifiesto, por eso lo decía, el tema que creo que para mí el origen puede llegar a ser la aburrición. Es decir, tengo el poder. Y la falta de empatía. Pero que te lleva, creo que la falta de empatía puede llegar a ser un desgaste. O sea, te vas desgastando la empatía a medida que... a ver, si no está muy complejo lo que voy a decir. Para mí funciona así. Alguien que tiene poder. Y entonces, como tiene poder y / dinero, lo puede conseguir casi todo, ¿no? Casi todo. Y como lo puedo conseguir casi todo, empiezo a tener una vida muy hedonista. Cuando digo hedonista, / no quiero meter a la filosofía hedonista porque creo que va por otro lado, pero a lo que me refiero coloquialmente como se usa como hedonismo, que es el placer por el placer, ¿no? Entonces, el típico, ¿no? Comida, lo que sea, puedo comprar lo que sea, el banquete que tú quieras, el platillo más caro, no sé qué. Qué rico. Estoy degustando el caviar, por irme al cliché, ¿no? Bla, 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 bla. Puedo ir a los lugares más paradisíacos y exclusivos porque puedo pagar y que me lleven en avión. Estoy hablando de esa vida que de gente con demasiado dinero. Puedo tener, hablando de millonarios o millonarias, de el sexo que yo quiera. El sexo que yo quiera con la persona que yo quiera. Inicialmente más en esta transacción de poderlo pagar, ¿no? Tal cual un tema de siempre va a haber alguien dispuesto a... O incluso por interés y que se pueda, ¿no? No voy a entrar en esos detalles. Y entonces en esa cuestión de puedo tener lo que yo quiera, quiero suponer que en su cabeza viene un proceso químico que es un nivel de dopamina que como toda droga. ¿Qué genera las drogas? ¿Por qué se vuelve una persona adicta a la droga? Porque cada vez va necesitando más. Porque empieza a haber como un umbral en el cual ya cuando tú te metes cierta droga ya no te estimula. Porque la has sobreestimulado tanto que ya no tiene este cool down, ¿no? Que a veces necesita tener para volver a sentir, ¿no? El famoso tema que se ejemplifica como la montaña rusa. Claro, esta adrenalina cuando tú vas en bajada no es la misma cuando vas subiendo. Necesitas una recuperación, un recovery. Este recovery, al momento que no lo tienes, empieza el cuerpo a demandarte más. Y como te empieza a demandar más en esta sustancia química que está ahí, llega un momento que digo, ¿ahora cómo? O sea, ya lo probé todo. Y que a veces igual creo que sí, ese debe de ser un target, ¿no? Los millonarios o la gente que tiene como para poder pagar todos sus placeres, pero también están estas otras personas bastante narcisistas y psicópatas, como el del video de What the fuck with cats, o ¿cómo es eso, no? Que no me acuerdo cómo se llama en español, te lo dije hace rato. Pero no te metas con los gatos. No te metas con los gatos. Y era un güey X, ¿no? O sea, normal, no era rico ni nada, pero pues tenía esta necesidad de ser visto, de llamar la atención, de... Pero él sí tiene una conducta sociópata. Ajá, es decir, un sociópata. Y pues estaba haciendo como todas estas cosas que todo mundo, por morboso, estaban viendo estos videos que lo llevaron hasta, o sea, no solo a matar gatos, ¿no? También a una persona. Sí, que justamente en teoría empiezan a detectar y que dicen que uno de los indicadores de que puede una persona ser un sociópata es que empieza con animales, ¿no? Claro. Y empieza sacrificando animales. Igual creo que vi otro de unos, o sea, es algo que está pasando en Estados Unidos, hasta donde sé, que están jugando, o sea, como que gente que está jugando en línea con otras personas en línea en toda esta industria de los gamers, y si pierden, se emputan y entonces les mandan al squad de Estados Unidos, o sea, como que fingen una llamada diciendo, me están aquí, no sé, secuestrando y mi familia agarraron, y entonces todo el squad de Estados Unidos va a esa casa y pues cuando llegan, en realidad fue una broma de que alguien más le jugó a esa otra persona porque le ganó el juego. Y así, bueno, lo hicieron varias veces y había un güey,
psicópata también o sociópata aburrido, que lo único que lo entretenía, que no tenía ni un peso, que lo único que lo entretenía era hacer este tipo de cosas, saber que podía manipular hasta la policía, hasta el ejército de Estados Unidos. Es que otra vez, pero yo creo que es un tema, volvemos a lo mismo. Ok, quitemos la variable de dinero, que no necesariamente es como la única que cumple, ¿no? El aburrimiento. O sea, yo creo que la capacidad de manipulación también, ¿no? ¿Hasta qué punto tú dices, ¿qué hago? Y que llegues a esos niveles de... Quizá a lo mejor ponía el tema de esta gente millonaria porque, bueno, se dice que es gente que puede llegar a... O sea, a ver, que para que haya una industria así de tráfico de algo, pues no manejo precios porque no estoy ahí, pero pues barato no es. Y acceden a eso. Tráfico de animales también, ¿no? Pueden tráfico de animales, todo. Tráfico de órganos. Todo, sí. O sea, imagínate, mete la Deep Web y hay gente que vende sus riñones. Porque sabe que puede... O su virginidad, o... Bueno, ¿no? Es que ve alguien metiéndole cabeza a decir, ¿qué? O sea, esto lo voy a decir como un modelo de negocio que por ahí escuché y que se me hacía muy surreal. Ay, no, ¿qué vas a decir, Chizo? Siento que me ves ya como... No, es que no sé qué... No, pero no me imagino que si ya hemos dicho muchas otras cosas. Está muy surreal, pero hay un mercado. Gente que paga por calzones de mujeres usados. Ah, ok. Está soft, ¿eh? Bueno, ahí va. No sé. No, eso. O sea, pero quería ser muy específico. Y entonces, por ejemplo, conocí el caso de una chica que decía que... Yo los vendo. No, tal cual. O sea, que fue emprendedora y que dijo... Mira, empezó a sacar cosas y dijo, mira, ¿cuánto me cuesta un calzón? ¿En cuánto lo puedo dar? Y entonces, en esa cuestión de que el precio es muy subjetivo, empezó... O sea, ella, cuando la entrevistaban... no me pregunten cómo llegué a esta entrevista, pero cuando le preguntaban... Son cosas que no se encuentran por ahí en la Deep Web. No, mentira, no lo encontré en la Deep Web. Pero cuando le preguntaban decía que había gente muy específica. O sea, que pagaban y que decían... o sea, sí, pero mira. Ajá, o sea, de decir, pero necesito... disclaimer, lo que voy a decir es muy, muy explícito. Así de, unos calzones en tu tercer día de periodo y que sí vengan manchados. Así de específico. Sí. Así específico. Y entonces había una categoría, o sea, decía... Yo empecé como con esa idea. Yo empecé a emprender, me di cuenta de todas las categorías que podía tener este nicho de negocio. Así como de calzón usado, al esnifeo, ¿no? Así básico, ¿no? Pero, y dijo, va. Empezó a sorprenderse de lo específico que dijeron, sí, pero yo quiero unos así. Y entonces ella le vio potencial, como que dijo, mira. Entonces dijo, esos te cuestan tanto, porque está siendo muy específico. Ajá, y entonces tenía que haber un tema también de testigo, porque dices, no, tú me puedes mandar cualquiera. O sea, necesito que sean tuyos, porque es otra vez, el producto era ella. De alguna manera el producto era ella. Después venía esta extensión de ella, que era una prenda íntima, que era de ella. Que es que está raro, por eso digo surreal. No voy a entrar en el tema de perverso. Ojo, no voy a entrar en el tema de perverso, pero está surreal porque es como de... Esa prenda tiene un valor no por lo que cuesta el calzón per se, sino porque lleva una esencia de la persona. Entonces tiene una onda medio bullerista y fetichista, ¿no? Porque a través de que sé que le pertenecen a esa persona, pues yo en mi fantasía yo te lo compro para tener algo que viene impregnado de alguna manera de tu esencia. No sé, ¿me explico? Claro, o sea, sí. Ese tipo de rincones del ser humano es lo que hace que después se estiren y lleguemos a profundidades en las cuales somos capaces de cosas muy, muy, muy deleznables. Claro. Y ahorita me acordaba de la película del perfume, del libro del perfume, ¿no? Que el
si no la, Ah, si ya, no sí, la han ya visto, llevan ya años. hay una película. Ya hay una de peli. eso. O sea, si no lo han leído y no han visto la peli, no lo van a leer. Sí, Aquí son y resumos. además debo de decir que es una muy buena adaptación del libro. Sí. Sí, le dije, mira, muy Sí, bien sí. lograda, Sí, porque sí, es sí. muy, o sea, si no les gusta leer, vean la peli porque Está muy bien es hecha. muy buena, es Muy muy bien bien hecha y adaptada. muy fidedigna a la historia del libro. Pero justo ahí, pues, ese es el background de Grenouille, que es alguien que ha sido, pues, rechazado por su apariencia. Bueno, no sé si estaba feo en la Ya no me en la acuerdo. película, No era pero tan creo feo. que en el libro sí lo dibujan como, bueno, lo visualizas como alguien que es feo y bueno, y más en esa época, y que también como que no lo pelan mucho, y entonces este güey como que se va dando cuenta que es que la gente ni siquiera lo ve, como es como un invisible. Ujú. Y lo relaciona porque él trabaja, ¿no? Creo que en una perfumería, y entonces empieza a darse cuenta que si te pones un perfume, pues entonces atraes a la gente, o la gente te nota, o lo que sea, que está situado en Francia. Y al final, pues empieza a obsesionar con el olor de una chica. Y no es otra cosa más que su feromona. Sí, que su feromona, y termina por matar a mujeres que tienen un olor similar para extraer esa esencia, ese olor, y al final él se lo termina poniendo, ¿no? Ujú. Y la gente De se hecho, lo come. al final es increíble porque Ajá. acaba siendo un narcótico. Ajá. De hecho, al final cuando todos están en un tema narcotización de... Cuando logra la esencia. Cuando logra la esencia y todos están en una orgía brutal porque... Ujú. Porque, digo, en palabras llanas, pues es la feromona. Que de hecho, pues está comprobado. Cuando las personas, muchas veces cuando dices, pues mira, no es guapo, pero tiene Algo algo, tiene. ¿no? Sí, Pues es feromona. atractivo. O sea, lo que tú te está trayendo la persona, que para que puedas llegar a tener esa verbalización es porque conviviste ya con la persona físicamente. Entonces, el olfato, híjole, el olfato es mágico. El olfato te puede atraer o puedes llegar a sentir como una excitación por una persona por su aroma. Por su aroma. Que va más allá de lo físico o del gusto visual que puedas llegar a... Simplemente es, no sé, tiene algo que me... ¡Ay! ¿No? Que me mueve todo. Que me mueve todo, que me guisa todo. Sí, pero creo que ese justo ese libro es un muy buen ejemplo de cómo se originó todo. ¿No? De cómo empieza así desde... Hasta Claro, cómo claro. nace, ¿no? Porque Claro. nace en medio de... Entonces dirías que basurero las casi. circunstancias puede ser que también te orillen a... Yo creo que sí, o sea, creo que entre el contexto en el que creces, el cultural, o sea, no lo sé, pero difícilmente pienso que podrían pasar estas perversiones en un mundo, por ejemplo, en Tíbet. No lo sé, ¿no? O sea, No sé. habrá que indagar, ¿no? Capaz Porque hay de que todo, porque hay de todo. Sexo mental, ¿no? O en las tribus, ¿no? O sea, también que... No lo sé, creo que es una combinación como de Está muchas interesante como cosas. para hacer como ese tipo de experimentos. Yo creo Hay que invitar a un antropólogo. Claro, o sea, hacer este tipo de experimentos se me hace como interesante porque es con ciertas variables, ¿qué pasa? La conducta humana se me hace increíble porque precisamente de ahí vino como el origen de este episodio y quizá lo abordamos más como desde la perversión humana con motivo de lo que pasa en la Deep Web. O sea, como que es una proyección de hasta dónde puede llegar la mente humana a concretar y no dejarlo como algo que lo decía Harold en el Pre de Braille, ¿no? O sea, todos tenemos este dark side, ¿no? Lo decías al principio, todos tenemos este dark side. El tema es cómo lo sublimas, cómo lo acabas regulando para decir hasta aquí llego o hasta qué punto... y que son debates hasta cierto punto dilemas filosóficos, como por decirte, si tú, hablando de lo sexual, que es como el ejemplo más cabrón para llegar a estos puntos como de perversión, te masturbaras pensando en un perrito, ¿no? ¿Eres zoofílico? Pues para allá vas, seguramente. Pero si nunca lo concretas. Si tú dices, no, pobres perritos, ¿no? O sea, o gatitos, ¿no? O lo que sea, ¿no? O sea, un animal. Pero haces el esfuerzo, te concentras y dices, ay, pues un perrito, a partir ya está en 4, ¿no? ¡Ah! ¡Chizo! No manches.
Pobre perrito. A ver, no quiero poner imágenes en la mente de nadie. Pero bueno, si alguien lo hiciera, de verdad, lo digo porque por ahí pasa mi cabeza. No quiero que me juzguen. ¿Tienes ese dilema? O sea, por ahí pasa de hacerme esos planteamientos, ojo, ¿eh? Sí, yo, No, claro, porque se pudo malinterpretar. ¿Tienes ese dilema de decir hasta qué punto es zoofílico o no? ¿Qué lo llevaría a ser zoofílico? ¿El ejecutar el acto? Yo digo que sí. Que es lo mismo que aplica para... No quise poner el ejemplo con pedófilos, o sea, pues con pedofilia o con necrofilia, pero a mí pasa igual. O sea, esa gente que se disfraza, o sea, el cosplayer, ¿no? O sea, y que dice, no, es que me prende que se vista de anime. Claro. Es un fetiche. Ahora, todo bien porque se disfraza y es consensuado, pero hasta qué punto, si tú lo concretas solamente a nivel imaginación, para mí está la regulación ahí. Aunque yo creo que, o sea, que igual, creo que todo eso viene como de algo. O sea, creo que si llegas a tener esos acercamientos o pensamientos es porque estás privando otros, a lo mejor más naturales y básicos. No sé, o sea, o lo que platicamos, ¿no? Acerca de los niños, la sexualidad en los niños, por ejemplo, que es algo como, no, que no se toque y que no sé qué. Cuando son cosas... ¿Cómo es que descubres? ¿Cómo es que descubrimos toda la sexualidad si no es autoexplorándonos? Y también está... este mundo Walt Disney que nos han vendido de que los niños no pueden, son inmaculados, ¿no? O sea, no, cuando se nos olvida que también fuimos niños. Totalmente. Parecía que los partimos así como adulto que jamás fue niño. Era inmaculado, así nunca así me pasaba ni por acá. Claro que no. O sea, si les contara yo mis ideas de niño, para otro episodio. Para otro episodio va a estar en el Patreon cuando... Y ese sí. Y ahí sí vamos a cobrar. Ese sí, ahí en la Deep Web. Contenido exclusivo. Pero justo es eso, creo que todas esas... prohibiciones se vuelven perversiones. Yo creo que es... Y es que para mí es justamente parte de la exploración de la conducta humana. O sea, hasta digo, a lo mejor un psicólogo nos podría llegar a dar, un conductista nos podría llegar a ampliar esto que estamos debrayando, ¿no? Hasta qué punto está bien que lo sublime, pero hay otro planteamiento. Es como decir, alguien que piensa, como el ejemplo que dije, ¿no? Zoofílico y demás, todo esto. Hasta qué punto simplemente falta que las circunstancias sean dadas para que ejecute. O sea, ¿qué tanto si le dicen, mira, ahí está un perrito? ¡Ay, mira, no! O sea, ¿hasta qué punto dices, no, lo puedes controlar? O sea, es como, es algo que se puede autorregular, pero todo, o sea, a ver, al punto que quiero llegar es, y que a lo mejor no sé si aquí empiezo como a concluir, yo creo que todos tenemos un dark side, todos. Y que si fuéramos honestos con nosotros mismos, podríamos llegar a que por nuestra cabeza crucen pensamientos en algún momento que pueden llegar a ser muy perversos. O sea, que sí los puedes llegar a pensar. O sea, hace rato lo decías, ¿no? Me llamó la atención cuando decías de Bukowski, ¿no? A ver, más allá que alguien que escribe o alguien creador, ¿no? ¿Quién era el poeta maldito? Y perverso, ¿no? Alguien que escribe, pues debe tener una inspiración de alguna manera. Siempre hay un velo de ficción, pero hay una inspiración de realidad, ¿no? A lo que voy es de ¿cuántas personas? O sea, por ejemplo, no sé, me voy a ir a un extremo, ¿no? Y parecía que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver. Esas personas, quien escribió El Señor de los Anillos, ¿no? Tolkien, crea un mundo de fantasía desde su imaginación, ¿no? Seguramente documentado de ciertas cosas, atrayendo como ciertos conceptos para darle como una lógica y demás todo esto, pero hasta qué punto la mente humana es capaz de crear estos mundos de ficción. Entonces, si yo soy capaz de crear estos mundos de ficción, hasta dónde también viene como la autocensura para decir, no, eso que pensé, y autoflagelarnos mentalmente nosotros en que dices, me cruzó por la mente un pensamiento que dije, no, no, o sea, que no, o sea, yo creo que todos tenemos ese dark side. Todo pasa por un tema de qué tanto te autorregules tú de acorde a tus cánones sociales y morales con el cual creciste. Sí, no sé, yo creo que no debería de haber esa regulación, no en el sentido de
de que todo se pueda, pues, sino que no deberíamos de llegar al punto de la autorregulación. Creo que si todo fuera un poco más libre, podrías en la libertad elegir qué cosas hacer y no necesariamente llegar hasta lo prohibido o la perversión. O sea, pero tú dices que si hubiera como una libertad total de puedes hacer lo que tú quieras. No como tal. Yo creo que se encuentran las cosas básicas. Lo que te decía, yo creo que esas cosas básicas de la sexualidad, la monogamia, la diversidad sexual, o sea, en esas cosas que yo pienso que son naturales, tal vez, o sea, que van, que no, que encerrarte en estos temas sociales te puede encerrar más ir contra tu naturaleza. Digamos que entre más te amarran en las cosas morales y religiosas y sociales, más se te vuelve atractivo más lo prohibido. Te vas del otro lado. Más te pasas al extremo del extremo del extremo. Creo que si hubiera un poco más de libertad, habría menos. Yo coincido desde donde lo estás abordando, como el ejemplo con el que empezaste de Ámsterdam, ¿no? Es decir, hay personas menos adictas porque está algo más regulado, ¿no? Cuando se legaliza el alcohol, pues también parecía que lo prohibido genera esto de lo tengo que consumir o genera como un atractivo per se. Pero a la vez hay otras, entra esta parte de hasta dónde un gradito más del gris ya es negro, ¿me explico? O sea, hasta dónde, o sea, porque creo que creo que con el alcohol se ejemplifica bien. ¿No? Porque, o sea, está permitido, pero no porque esté permitido el alcoholismo quiere decir que esté bien, ¿no? Porque causa muchos estragos. Exacto, y hay gente que sí genera una adicción y una dependencia al alcohol y demás y todo lo que genera socialmente, bla, bla. Pero lo que voy a decir es que por otro lado también está el de que si hubiera esa libertad hay cosas a las cuales no puedes llegar. O sea, sí tiene que haber ciertos límites. Pero te digo, ese gradito del gris, en que un puntito más de gris es negro. Entonces, ¿dónde está esa línea, ¿no? En la parte de la sexualidad, ¿no? ¿Hasta dónde una nalgadita está bien? Que me deje rojito la nalga está bien. Que, bueno, ya hasta me sangró un poquito, está bien, porque es de mi umbral de dolor. Pero, no manches, ya me mató. Y entonces, ¿hasta dónde me excita que el famoso, ¿cómo le llaman? Se me fue. Pues es parte del bondage, el tema de el sadomasoquismo. La muerte chiquita, la famosa muerte chiquita, que es como el ahogamiento. Esa es la muerte chiquita que hablabas en otro episodio. Sí, pensé que sabías. No. La muerte chiquita es de gente que está asfixiando o le provoca que ¿Hasta dónde se te pasa la mano? Que hay una no sé si está bien dicho, como esta entrar en un nivel de narcolepsia, en el cual tu cerebro, al momento que está detectando que te estás muriendo, se intensifica la parte de... Y intuyo, esto como que se me acaba de venir a la mente, seguramente va a haber documentos ahí mejores, puede ser con la liberación del DMT. Ya ves que cuando mueres, en teoría, cuando mueres hay una liberación del DMT y que es como la de la felicidad, así cabrón, de la paz y demás, todo esto. Entonces hay gente que se induce de que el ahogamiento, en el momento que está teniendo el orgasmo, para intensificar, pero la línea es así. O sea, que es milimétrica, a que digas que ya casi me estoy yendo, literal, y pum. Sí. Entonces, es ese grado de gris que no llegue al negro para que no se considere que, pues vaya, que a ti te guste matar personas para experimentar eso, ¿sabes? Claro. Sí, porque creo que también no hay que dejar de lado que hay un espectro de personas, ¿no? Que aunque hubiera las libertades y lo que sea... Lo que te gusta a ti no me gusta. Y que también entre que la genética y creo que también la fisiología cambia, ¿no? Como, no sé, me acuerdo hay un documental de un chico que no me acuerdo cómo se llama, pero es de un güey que escala libremente el Capitán, que es una montaña que está en Yellowstone, que es muy conocida porque la usan los escaladores, pero con arneses.
Y este güey bate un récord en el cual sube todo en escalada libre sin cuerda y lo logra llegar. Y en el documental estudian el cerebro de este carnal y resulta que tiene algo en el cerebro que lo hace no tener miedo. Entonces también están estas partes del cerebro en donde hay unos que tienen ciertas conductas que otros por la misma naturaleza de su cuerpo humano. Entonces todos somos diferentes y pues yo creo que por eso existen totalmente. Los límites sociales. No, totalmente. Los límites sociales, claro está, y lo acabas de decir porque también hay una, no sé cómo le llaman, una condición, voy a llamarle, no sé si es el término, que se llama alexitimia, que es cuando llegan a tener atrofiado cierta parte del hipotálamo, del cerebro, que es el que registra como las emociones, ¿no? Como ciertas emociones. Y la gente que padece alexitimia, que a veces puede llegar a ser por un golpe o a veces incluso puede llegar a ser algo genético, que son personas que no registran empatía. O sea, es decir, alguien que podría llegar a, o sea, muchos de los asesinos seriales llegan a padecer eso, porque pueden matar, destazar a una persona y simplemente no les genera nada. Incluso pueden llegar a decir, cuando escuchas las entrevistas de este tipo de personajes, los escuchas y sus testimonios son muy interesantes porque llegan a verbalizar cosas como decir, yo sé que lo que hice estuvo mal, pero no presentan arrepentimiento. Pero es una condición fisiológica, no solamente psicológica, es fisiológica. A través de esta afección fisiológica es que psicológicamente les afecta. Entonces también por ahí creo que a lo mejor ahorita que dijiste eso, pues con esa conclusión voy a quedar como un poco, pues probablemente simplemente son personas que esa oscuridad parte de afecciones y que su cerebro funciona diferente. Sí. Yo creo que es un cóctel de todo porque somos muy complejos. Creo que a lo mejor, no sé, de mi conclusión sería saber que no vivimos en un mundo color de rosa, ¿no? O sea, sí aceptar que no es así. O sea, que hay personas de todo tipo. Y creo que un gran error es ir pensando en que estas cosas no pasan. Sí pasan. Y creo que no podemos hacer mucho para que las cosas cambien, digamos. No está en nuestro control. O sea... Totalmente. Somos demasiados seres humanos en este mundo, demasiadas cosas. Creo que simplemente sabemos que pues, son cosas que existen, nos gusten o no nos gusten. Totalmente. Estén bien o mal también. Y que creo que lo que le decíamos, ¿no? O sea, no porque no los consumamos no existan. Y no por negarnos a verlas no existen. Yo creo que debe haber no sé, no digo, lo planteo como solución, pero debe haber una categorización de ese tipo de personas para que convivieran. Y el mejor ejemplo, con esto quiero cerrar, a excepción de que tú tengas algo más, es el caso famoso del caníbal austriaco, alemán. ¿Te lo conté en algún momento? Es un caso documentado de un tipo que pone en el aviso oportuno, se solicita persona para hacer comida. Sí. Tal cual, más o menos, ¿no? Por ahí está, es un caso famoso, búsquenlo. Que tal cual, ¿no? En el aviso oportuno o en el marketplace, para hacerlo más actual, viene y pone, se solicita persona para hacer comida, literal, o sea, era muy claro, era muy específico. Y entonces cuando alguien dice, ¿qué le pasa a esta persona? Ok, alguien llegó. Entonces cuando preguntes si para todo hay nicho de mercado, para todo hay nicho de mercado. Alguien llegó y la historia dice que se conocieron, ven a mi casa, lo recibió, tomaron algo, pues un poco para el maridaje, ¿no? O sea, como una cervecita, como que siempre la carnita va mejor como... Y después se lo comió. Un vino blanco. Y la persona fue sabiendo, o sea, no fue engañado, no fue manipulado. Dijo, sí, como que a mí me gustaría ser comido esta noche. Y no en el sentido metafórico de... Y fue y se lo comió. Entonces, se juntó una cosa con la otra. Y entonces podría haber un mundo en el cual alguien dice, a mí me gusta la carne humana. Y alguien diga, a mí me gusta que mi bracito vaya a parar y me provoca algo. Entonces, podría haber algo. Creo que lo que no está regulado es que la gente, para satisfacer estas necesidades, lo haga en contra de se la haga voluntad. de quien sea y decir, hay un tema de violencia y demás. No sé, somos tan complejos como eso. Sí, que eso es pues lo culero de este asunto, ¿no? Cuántas cosas en contra de la voluntad de otros se hacen por
satisfacer las necesidades de alguien que de puede. Alguien más, sí, que tiene poder y todo. Que tiene poder, o porque simplemente puede por fuerza bruta o por lo que sea, ¿no? De someter a alguien más y satisfacer necesidades. Hablamos de todo tipo de vejaciones, de crímenes y demás, de violaciones, bla, bla, bla. Y bueno, conclusión un poco iría por ahí. Y no sé si quieres agregar algo más. Pues no sé, siento que es un episodio muy duro, ¿sabes? Muy duro y son sí como, medio bajón, ¿no? Son como de esas cosas de las cuales no quieres hablar, pues. ¿no? Pero es necesario hablar. Sí. Es necesario hablar que existe. O sea, me gustó mucho tu conclusión de decir no taparnos los ojos. No taparnos los ojos. No consumirlo. O sea, yo opto por no consumirlo. Yo sí aconsejaría no consumirlo por salud mental. Sí, claro. No lo consuman, de verdad. O sea, en algún momento lo hice. No, y porque está ligado a cuántas cosas en contra de la integridad de otras personas, ¿no? Entran un montón de cosas. O sea, yo que me declaro de morbosos anónimos. Obviamente todos los días me levanto y digo un día más. Por hoy no. Sí. Porque mentalmente era información que no quería, pero no por eso obviarla o negarla o hacer como que no existe. Existe, está ahí. No sé, creo que no consumiéndola como todo, creo que contribuimos a que ley del mercado, oferta y demanda, pues si no la consumimos puede ser que se minimice, ¿no? Y a no negar la realidad, ¿no? Porque creo que también no sé, o sea, hasta son como cosas, siento como un poco de protección, ¿no? De no saber, de no ir con los ojos cerrados o no ir pensando, negando la realidad que se vive. La realidad, no sé, acá en México, que es un país con mucha violencia, no porque tengas una utopía de lo que podría ser mejor para... O que vivas en tu privilegio. Sí, de lo que podría ser mejor o de el no me pasa nada o lo que sea, pues te expongas cuando estás en un país o en un lugar, ¿no? En donde probablemente pasen cosas porque hay personas que lo van a hacer, o sea, que van a hacer daño, pues. Entonces hay que minimizarlo desde donde podamos. En el caso de la Deep Web, que fue el episodio, creo que sería no consumiendo. No consumiendo, exacto. No consumiendo. Y bueno, así que vamos a llegar. Fue un episodio largo que se extendió, pero sí. Creo que bueno. Pues bueno. Era tan no entren a la Deep Web. Era tan profundo como la Deep Web. Sí. Pues salud con agüita. Salud a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Compartan, comenten y listo. Bye. Bye. No nos busquen en la Deep Web. Sí, no. Los debrayes expresados en este podcast son responsabilidad de quien los emite y sin ayuda de ninguna sustancia estupefaciente.